Hablando de derechos y de obligaciones, hoy que en el Evangelio reflexionamos sobre el perdón, me pregunto, ¿el perdón es un derecho o es una obligación? Bueno, si lo miramos muy estrictamente, veremos que ni derecho ni obligación. El perdón es una gracia que se concede como un acto de bondad, como un acto de la voluntad, porque lo justo, nuestra obligación es hacer las cosas bien, es ser leales, es cumplir. Y el derecho de aquel que es ofendido es a cobrarse en justicia el daño que le han hecho. Esto sí lo vemos muy escrupulosamente, pero si lo vemos más humanamente, tenemos el derecho a ser perdonados, porque tenemos el derecho a equivocarnos, o mejor dicho, la posibilidad de equivocarnos, siendo seres humanos frágiles, débiles, inestables, tantas veces torpes, ignorantes, y tenemos el deber de perdonar. ¿Pero por qué el deber? Pues porque algún día tú necesitarás ser perdonado, yo necesitaré ser perdonado, todos necesitaremos ser perdonados. Jesús no habla del perdón como un derecho, sino como un deber, y lo explica con una historia. La historia de un hombre que tenía con su rey una deuda imposible de pagar. En su derecho, el rey podría cobrarse hasta con la familia, la libertad y la vida de aquel hombre lo que le debía. Pero nació de él como un impulso de conciencia, un impulso generoso que lo obligaba a tener compasión de él. Mira, si Dios te ha bendecido tanto, ¿por qué? ¿Por qué has de oprimir a este hermano que no puede pagarte? Ayúdalo. Esa obligación nació del fondo del corazón y le perdonó la deuda. Pero ¿qué fue lo que hizo aquel siervo perdonado apenas al salir? Algo que indigna a cualquiera. Porque si te han perdonado una deuda estratosférica, pues ponle que es una ley no escrita, pero ¿no deberías tú también tener compasión de un compañero que te debe poco dinero? Pero lo que hizo es que en cuanto se encontró a otro compañero que le debía poco, casi lo estrangulaba y no tuvo la más mínima compasión y lo metió a la cárcel hasta que le pagara el último de los pocos centavos que le debía. La conclusión es obvia para cualquiera. ¿Qué tuvo que haber hecho aquel siervo? Pues también tener compasión de su compañero. Él sí estaba obligado, porque a él se le había perdonado mucho. El perdón entonces se convierte en una obligación cuando tú también has sido perdonado, cuando a ti te han dado segundas oportunidades, cuando a ti te han tenido paciencia, cuando han sido generosos contigo. Viene ese deber intrínseco de corresponder haciendo lo mismo con los demás. Aunque habrá quien pueda alegar a su favor que no, yo no tengo ninguna obligación de perdonar porque a mí nadie me ha perdonado nada. Todas las que he hecho las he pagado y con creces. Cada error que he cometido ha tenido severas consecuencias. O bien, a mí yo no tengo por qué perdonar nada porque a mí nadie tiene nada que perdonarme. Yo todas las cosas las he hecho bien. Ok, bueno, entonces, si de ahí no te brota el sentido del deber de perdonar, entonces puedes ver el perdón como un derecho. Porque el perdón es una decisión y aquel que decide tiene opciones. Y bueno, cuando alguien te ha ofendido, te ha fallado, tienes varias opciones. Guardarte tu odio y tu coraje que te envenenan el alma, buscar la venganza que te dará una ligera satisfacción, pero severas consecuencias, crear un ambiente tenso y difícil en tu familia o en tu comunidad, ahí donde te desenvuelves, caer en una espiral de violencia y de venganza que solo termina en la propia destrucción, o bien tienes la opción de perdonar y quitarte un enorme peso de encima. Perdonar y recuperar la paz, perdonar y tender puentes a la reconciliación, quedar en paz con aquel que te ofendió, aprender la lección de esta experiencia y
que esto se convierta en una riqueza para tu vida. Ahora sí que ve el perdón como un derecho, como la posibilidad de elegir algo que sea mejor para ti, para que así como Simón Pedro no lo veas como una obligación, preguntando, es que hasta cuántas veces tengo que perdonar. Mejor que lo preguntemos así, hasta cuántas veces puedo perdonar, esperando que la respuesta sea hasta 70 veces 7, que no nos limiten. Pero claro, una vez que tú recibes el perdón, a cada derecho corresponde una obligación. Si tuviste el derecho de ser perdonado, ahora tienes la obligación de corresponder a ese perdón, demostrando mucha más lealtad, mucho más amor a aquel a quien le fallaste, reparando el daño, compensando de alguna manera y demostrando que eres digno de esa confianza, digno de esa nueva oportunidad que te han brindado. Porque lo que nos pierde el derecho a ser perdonados es el echar en saco roto algo tan valioso que la persona da porque así lo decide. En fin, para quienes se consideran cristianos, discípulos de Cristo, el perdón no es algo optativo. Jesús lo presenta como un deber, como una obligación, como algo que hemos de hacer sí o sí. Pero es un deber que te hace acceder al hermoso derecho de ser perdonado por Dios. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.